Chao. Ok, ¿cómo están? Un saludo por parte de Liz, Miguel y Alejandro en este podcast titulado Gestión Empresarial, Management 3.0 y Clima Organizacional. Contamos con la presencia de un invitado de lujo, su nombre es David Lara y está aquí para contarnos de primera mano cómo él ha desarrollado prácticas inteligentes de gestión para llevar al cumplimiento de los objetivos planteados organizacionalmente. Aquí le doy la palabra a mi compañero Miguel para que nos cuente un poco de este invitado. Perfecto. Les voy a dar una pequeña reseña de David Lara, quien nació en Quito en el año de 1993. En la actualidad es socio y COO de la firma Progress Services. Realizó sus estudios de ingeniería en contabilidad y auditoría en la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, y sus estudios de posgrado en la Universidad de los Hemisferios y MF Business School, Universidad de Nebrija, España, obteniendo el título de máster en gestión de proyectos. Acredita 10 años de experiencia en el área contable, tributaria, financiera y laboral y ha prestado sus servicios en diferentes tipos de compañías. En el área de gestión empresarial, actualmente está llevando a cabo el proyecto de reestructuración organizacional en su compañía y le damos las gracias por estar hoy con nosotros. Es un gusto que nos esté acompañando esta noche. Y bueno, para entrar en materia es importante mencionar que la gestión empresarial puede ser considerado como el conjunto de actividades que realiza una persona especializada, un gestor, un estratega, un gerente o un líder. Esta persona debe tener la capacidad de poder organizar, controlar y dirigir un grupo de personas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de conseguir los objetivos que se han planteado organizacionalmente. La gestión empresarial busca crear estrategias que permitan el correcto desarrollo, crecimiento y posicionamiento de una empresa u organización. El gerente debe acompañar cada función que se realice, desde el primer paso en el diseño de la estrategia hasta la ejecución y su debida evaluación. Esto garantiza la efectividad de las acciones y la obtención de los resultados planteados. David, ¿cree usted que llevar una correcta gestión empresarial puede hacer la diferencia de las empresas que logran cumplir sus objetivos de las que no lo logran? Bueno, buenas tardes con todos. Les agradezco por la invitación. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes y aprender también de sus conocimientos. Respecto a tu consulta, yo creo que sí, realmente el tema de la gestión empresarial marca una gran diferencia entre una y otra compañía. El aplicar una gestión como tal parte de analizar ciertos escenarios, de evaluar inicialmente la situación de la compañía y entonces planificar un proceso o un proyecto que te ayude a alcanzar un objetivo. Si tomamos en cuenta la palabra gestión como tal, trata de las acciones o los trámites que tú haces junto a otros con el único objetivo de conseguir un resultado o resolver una cosa. Tal cual, eso es la gestión y creo que la gestión en las empresas justamente ya involucra otros términos más corporativos, otras áreas de las empresas que podemos notar, ¿no? El área, por ejemplo, económica, el tema financiero, el tema personal, el capital humano. Entonces, todas estas áreas necesitan una gestión, necesitan que tener un objetivo por alcanzar y que ese objetivo y que para alcanzar ese objetivo se definan los procesos o los pasos adecuados a seguir. Entonces, efectivamente, hay una gran diferencia entre una empresa que aplica una gestión empresarial adecuada y en otra que probablemente ignora inclusive el concepto. Y creo que nosotros, particularmente en nuestro país, me atrevería también un poquito a extender el tema a nivel Latinoamérica, todavía no tomamos muy en cuenta el tema de la gestión empresarial. Me ha pasado porque en los clientes que he podido tener en estos años, muchos de los clientes ignoran muchas veces este tema de la gestión y simplemente le ven a sus empresas o sus compañías como un negocio chiquito. Y justamente escuchaba en algún momento que cuando tú ves tu empresa
o tu compañía como la tienda de la esquina, por ejemplo, siempre va a ser la tienda de la esquina y no va a llegar a mayor. Y creo que nos pasa mucho y creo que la visión empresarial a nivel Latinoamérica, y podría hablar particularmente de nuestro país de Ecuador, por lo que les comento, me ha pasado, creo que está bastante ignorado este concepto y creo que está bastante alejado de los emprendedores o de las personas que inician un negocio o una empresa. No de todos, obviamente, claro está, hay de todos los temas, pero a nivel general yo creo que sí se ignora bastante y no se aplica más que todo. Entonces, efectivamente, el aplicar una buena gestión empresarial va a determinar o va a ser determinante para alcanzar los objetivos corporativos que tiene cualquier organización. Concuerdo con usted, David, pues podemos decir que el propósito que tiene una organización es la visión que tiene que estar planteada de un inicio con bases sólidas. Así es lo que usted nos mencionaba, que no importa que sea una empresa que tenga como mentalidad hacerla a lo grande, desde una microempresa que desde ahí donde se encuentra puede formar sus bases sólidas para un crecimiento continuo, ¿no? ¿De qué manera usted le ha apoyado, le ha ayudado a usar la gestión empresarial para sus negocios? Vamos a considerar 4 puntos importantes que yo creo que son determinantes dentro de la gestión empresarial y podemos ir con base en algún ejemplo real que yo en este momento pueda revisar, a ver cómo vamos a ir planteando cada uno de estos puntos. Yo creo que hay 4 puntos importantes, trascendentales dentro de la gestión empresarial, que son, el número uno, la planificación. Es decir, primero, tener claro qué hacer. ¿Ok? Cuando uno se tiene claro el qué hacer, entonces la siguiente pregunta es cómo lo voy a hacer o cómo voy a efectuar esto. ¿Dónde hacerlo? Obviamente puede ser dentro de nuestra organización, o si es ya un tema orientado al exterior de nuestra organización. Entonces eso hay que definirlo también, porque es importante conocer el campo de acción. Y lo más importante dentro de la planificación, y justamente es el hecho de por qué se la hace, es porque no debemos dejar ningún tema al azar. O sea, cuando uno deja algún tema al azar, se te escapan las cosas de las manos, vienen imprevistos, vienen temas que no tenías, que no lo habías tomado en cuenta, y eso puede anular tu gestión y puede desbaratar tu plan. Entonces, la planificación es súper importante y es de los pasos fundamentales dentro de una saludable, de una gestión empresarial saludable. Entonces, no dejar al azar ninguna tarea y organizar tu equipo de trabajo dentro de este tema de la planificación. Entonces, por ejemplo, te comento, dentro de mi compañía nosotros prestamos servicios de outsourcing contable y justamente nosotros hace un tiempo teníamos un problema, entre comillas, que era que nuestros ejecutivos junior, es decir, las personas que se dedicaban a la parte operativa, estaban trabajando con 2 supervisores simultáneamente. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? Había un problema de cuando el supervisor 1 o el supervisor 2 requerían temas del junior, el junior no sabía quién responder, porque obviamente estaba bajo el mando de las 2 personas. Entonces, una cosa que nosotros planificamos y tomamos en cuenta fue reestructurar justamente esto y asignar a cada supervisor un junior específico. En ese caso, el junior, al no tener 2 personas a las que rendir cuentas, sabía exactamente a quién debía rendir y lo que debía hacer. Y solventamos mucho el tema del trabajo del junior, en el sentido de que ahora sí tenía muy claro sus actividades y muy claro a quién debía responder. Entonces, en este caso, en tema de planificación, por ejemplo, planificamos, reestructuramos en este caso los equipos y eso nos dio mejores resultados. Otro tema súper importante dentro de la gestión empresarial es la organización. La organización prácticamente agrupa todos los recursos de la empresa, ¿ok? Y aprovecharlos de la mejor manera posible es parte de la gestión. Entonces, solamente cuando nosotros sabemos o tenemos claros cuáles son los recursos con los que contamos, vamos a poder aprovecharlos de la mejor manera y lograr un trabajo eficiente. Entonces, básicamente esto va a la par con lo que les había comentado hace un momento, de que en el momento en que nosotros establecimos que el recurso del contador junior, por ejemplo, en este caso un recurso humano, estaba teniendo problemas con el tema de a quién rendir cuentas, se organizó de distinta forma este tema y entonces se optimizó el trabajo del junior y se logró mejores resultados.
Entonces, el tema de la organización súper importante. Y a la par, y yo creo que esto es bastante importante y creo que lo estamos dejando de lado, es la comunicación. La comunicación es súper importante porque relacionarnos cordialmente con nuestro equipo de trabajo es lo único que creo que al día de hoy nos va a garantizar obtener los mejores resultados y las mejores respuestas de las personas. Creo que ya estamos transicionando a una nueva bueno, no es un tema que solamente pasa en las empresas, ¿no? A nivel generacional, yo creo que existe ya otro tipo de generación con otra mentalidad, con otro expertise, con otros sueños, por decirlo así, o con otras metas y objetivos. Y antiguamente nosotros manejábamos distinto los grupos de trabajo. Antiguamente se establecía el tema del jefe y el jefe, o sea, era el que debías responderle, te guste o no te guste. Ahora no, ahora hay que llegarle de forma distinta a las personas. Es más bien nosotros mostrarnos como líderes, como amigos, por decirlo de alguna manera también, y entender que la mejor forma de lograr el potencial o sacar el potencial de las personas es creyendo en ellas y es motivándoles a que exploten ese potencial. Entonces, tener una comunicación asertiva es súper importante con el equipo de trabajo. Cuando el equipo de trabajo está alineado con los mismos objetivos corporativos, con la misma visión corporativa que tú mencionabas, Alejandro, es la única forma en donde todos vayan en pos del mismo objetivo. Porque cuando alguien trabaja solo por ganar un sueldo, por ejemplo, no le interesa la visión corporativa, ¿me explico? No, con que me sueldo y haga lo que me dicen que tenga que hacer, hasta allí. Pero cuando alguien se siente parte de una organización, entiende hacia dónde va, entonces es cuando empiezan a cambiar las cosas, porque dices, ok, sea dónde va mi compañía, sea dónde va mi empresa, y yo quiero ser parte de ese cambio, yo voy a ser parte de ese camino. Y eso es lo que cambia la visión, la perspectiva de las personas y por inercia van a dar lo mejor de ellos, porque saben que son parte de y no solamente están siendo engranajes olvidados de un mecanismo ahí grande, sino que están activamente participando. Y el último tema que creo que es muy importante en el tema de la gestión empresarial es el control. El control es súper importante porque es la única forma de saber si estamos o no logrando las cosas. Y aquí un concepto interesante que se implementó últimamente, no se lo había considerado en el control convencional, por decirlo así, es el tema del monitoreo. Porque si bien es cierto, el control es cuando ya algo pasó, tú coges, analizas, estableces una tabla de datos y dices, ok, esto funcionó o no funcionó. Pero el monitoreo significa que tú vas controlando paulatinamente en el avance del proceso. Y cuando hay un monitoreo adecuado, tú puedes prever ciertos temas o puedes alertarte de ciertas cosas que no están funcionando y no necesariamente esperar al final de la gestión para poder corregir o para saber y decir, ah, esto no funcionó, sino que de inmediato, si tengo un proyecto que dura 3 meses y a la segunda semana me doy cuenta de que un tema no está funcionando, yo lo corrijo a tiempo y eso me va a ayudar a optimizar tiempo, a optimizar recursos, a restablecer las estrategias y sobre todo a ir controlando continuamente y vigilando el comportamiento de todos las personas de tu equipo. Entonces, monitorear el proceso es súper importante y creo que es un concepto nuevo, como les digo, porque anteriormente se manejaba el control al final del proceso. Ahora el monitoreo durante el proceso es la clave del éxito, porque nos va a permitir corregir a tiempo cualquier tema que no está siendo eficiente o que está yendo por un camino equivocado. Eso. Me gusta escuchar la verdad, ese mindset, podría decir, nuevo mindset que los emprendedores y jefes que están llevando una organización al éxito, pues saben que tienen que cambiar, ¿no? Como usted dice, las nuevas generaciones, por así decirlo. Es importante también mencionar que, bueno, el monitoreo para mí es algo súper interesante, me pareció, ¿no? Porque yo iba a decir que el feedback al último es lo más importante, porque uno tiene que saber dónde falló para ya no volver a cometer el mismo error. Pero llevar ese monitoreo a tiempo, pues resulta interesante. ¿Por qué? Porque puedes prevenir que ocurra cosas que ya están, que tienen una probabilidad eh, alta, ¿no? De que sucedan. Bueno, Exactamente. sí, es importante también mencionar que para desarrollar esta gestión empresarial existe modelos enfocados en la gestión estratégica.
que era de lo que comenzamos hablando sobre que tiene que la empresa tener un propósito, ¿no? Aquí podemos hablar que es una cadena, ¿no? Que comienza con la visión y el propósito que tiene el corporativo de la empresa, ¿no? Para realizar también esta gestión empresarial es necesario realizar una auditoría externa para saber cómo los factores externos están influyendo o influirán de cierta manera en la empresa, en el desarrollo de sus actividades. De la misma manera, es importante aplicar una auditoría interna para ver cuáles son los procesos, cómo se está manejando la empresa internamente, cómo está la gestión de talento humano, cómo está prácticamente los pilares, ¿no? También es importante mencionar que hace falta plantear objetivos a largo plazo, diseñar estrategias, posteriormente a esto implementarlas y luego, como decía nuestro invitado, evaluar la estrategia. No esperar solamente evaluar al final, sino seguir un monitoreo constante. Eso por mi parte, David. Le abro paso a mi compañero Miguel para que pues siga con la magia. Perfecto, gracias. Yo me quedo con dos cosas que acaba de decir David. Una, este tema del monitoreo, que yo lo veo como este acompañamiento de las personas que están liderando equipos para corregir errores a tiempo y tal vez alcanzar las metas que se planteen, ¿no? Como equipos de trabajo o como organización. Y lo segundo que me quedo también es este tema de justamente definir y hacer parte de la empresa a las personas que trabajan y es una nueva forma de administrar los equipos de trabajo. Y justamente eso es lo que yo quiero eh, compartir en este día. Ah, hoy por hoy se conoce al Management 3.0 no como una metodología, sino más bien como una forma de pensar que deben tener las organizaciones. Este management nace principalmente con un enfoque tecnológico de hacer tal vez las estructuras de trabajo de los equipos menos jerárquicas y más en comunidades, ¿no? Y apoyarse entre sí las personas, compartir responsabilidades y todos sentirse parte de el éxito de las empresas, dejando atrás esas estructuras jerárquicas que antes tenían las organizaciones y hoy sean un poco más flexibles. Una de las cosas que yo he podido ver es este tema que justamente en la pandemia uno se daba cuenta cuán flexibles o no eran las estructuras de las compañías y cuánto se podían adaptar al cambio. Y tú, David, hablabas de este tema de hacerles sentir parte a las personas de la empresa y todo eso. Entonces, hay un tema que también se habla, que es el tema de cómo motivar y energizar a los equipos de trabajo, ¿ya? Y aquí viene encontrar como administradores de las compañías los motivadores de las personas para trabajar o no. Y tú decías que no necesariamente el, el sueldo es un motivador como tal, que tal vez puede ser uno. ¿Qué otras cosas tú has encontrado en las personas que trabajan contigo que les motiva a trabajar o a ser parte de una organización? Chévere, perfecto. Sí, comparto el criterio respecto al tema del Management 3.0. Justamente una de las visiones que quiere alcanzar esta nueva metodología de manejo de las personas es justamente el energizar al personal, ¿no es cierto? Y justamente como lo habíamos conversado, lo más importante que yo considero que puede contribuir a este tema de la energización de las personas es hacerles parte de, hacerles sentir parte de, porque siempre, y creo que por naturaleza humana, nosotros estamos más predispuestos a cuidar lo nuestro que lo ajeno. Y cuando nosotros nos sentimos parte de y sentimos que algo es nuestro, entonces por naturaleza como tal, o por instinto, si queremos decirlo de alguna forma, vamos a cuidar de eso.
Entonces, hacerles sentir parte de es para mí lo más importante para energizar a las personas. Otras dos cosas que creo que son súper importantes y que podrían sonar un poco romantizadas si quieren, es el tema de creer en las personas. Creer en las personas creo que es una parte fundamental que nosotros debemos empezar a hacer, que anteriormente las estructuras, como bien lo decía Miguel, jerárquicas, y como lo había mencionado un poco también, era tener un jefe y a ese jefe hay que responderle, sea que esté vivo o muerto yo, sea que pueda hacerlo o no pueda hacerlo, o sea, al final del día tengo que darle una respuesta. Y eso de alguna forma desensibilizaba al ser humano como tal y se lo veía como solamente un engranaje dentro de una gran máquina que debía funcionar sí o sí. Pero los seres humanos no somos máquinas, no somos robots que no tenemos varias facetas también. Y como seres humanos tenemos el tema psicológico, tenemos un tema espiritual también y tenemos un tema inclusive de sentimientos o de emociones, que todo eso se debe controlar, se debe considerar, mejor dicho. Entonces, el tema de creer en las personas me parece que es una de las estrategias más importantes también de aplicar para energizar a las personas. ¿Cómo creemos en las personas? Yo creo que esto es bastante simple y al mismo tiempo se vuelve también un poco complejo en el sentido de que tú no solamente le vas a hacer creer a alguien que tú tienes su confianza puesta con decirle, hay que demostrarle. ¿Cómo demostramos a las personas que confiamos en ellos? Dándoles o otorgándoles cierto tema o cierto nivel de autoridad o de potestad sobre algún proceso. Por ejemplo, les decimos, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacerlo. Por ejemplo, en un caso práctico, hay una reunión pendiente con un cliente mañana y yo no voy a estar. ¿Me explico? Entonces yo le digo a mi contador, supervisor, le digo, sabes que no puedo estar, pero yo sé que tú tienes el expertise, tienes la experiencia necesaria y puedes sobrellevar la reunión, así que porfa te pido apóyame con eso. Entonces, esa persona, al mismo tiempo de que va a tener nervios como cualquiera de nosotros, va a entender de que tú estás confiando en él y no solo porque tú le dices, sino porque ya le dejaste o le entregaste en sus manos algo que es importante para ti, que ahora debe cuidarlo. Entonces, de esa forma es como nosotros creemos en las personas y no solamente les decimos, sino que les mostramos que estamos creyendo en ellas. Y el otro tema también que me parece importante es el tema de escuchar. Eh, Generalmente y anteriormente lo único que pasaba es que se definía una estrategia en los niveles jerárquicos altos y se trasladaba a la organización en los niveles más bajos y eso se tenía que hacer. Ahora no, ahora hay que escuchar a la organización. Desde el nivel más alto hasta el nivel más pequeño puede tener algo importante que contribuir porque son distintas perspectivas. Y en, en la multitud de consejos está la sabiduría, dice un versículo en la Biblia, si ustedes son creyentes o no, pero es un tema bastante real. Cuando hay varias perspectivas dentro de un mismo tema, podemos ampliar nuestro campo visual, ampliar nuestra perspectiva como tal y ver quizás aristas que nosotros desde nuestro punto actual no las podemos ver. Y eso hace que se amplíe por completo el escenario y se puedan abarcar muchas más cosas que quizás estamos ignorando al día de hoy. Entonces, de escuchar a las personas, créeme que les va a energizar bastante porque eso les va van a sentir la confianza que tienes, van a sentirse escuchados, van a sentirse valorados y van a empezar a dar por sí solos todo su potencial. Me parece muy interesante y no sé si Alejandro y Lisette concuerdan, pero todas las cosas que nos dice David son las cosas que hemos venido viendo durante este tiempo en nuestra clase de gestión empresarial. Y voy a citar textualmente lo que dice el Management 3.0, es comprender que la gestión se trata de seres humanos y nuestra tarea como gestores y líderes es hacer que las personas sean capaces de lograr de un desempeño conjunto. La mayoría de los trabajadores creativos no se dan cuenta de que también son responsables de la gestión. Y David topaba este tema de tratar a las personas como personas, ¿no? O sea, al final son personas, tienen emociones, tienen nuevas perspectivas de ver las cosas y ahí es donde encuentras también el crecimiento de la organización como tal. Y también hablaba este tema de empoderar a las personas, ¿no? Sentirles autoridad. Y solo David, te comparto
un listado de motivadores que vimos en clase, que dice que las personas, por ejemplo, buscan honra, buscan estatus, buscan aceptación, buscan libertad, buscan metas, buscan que haya relaciones en la compañía, que haya, que puedan profundizar sus conceptos o sus conocimientos, o sea, que se conviertan en maestros de lo que haces. Entonces, ¿cuáles de estos tres conceptos crees que tu equipo de trabajo lo valoraría más? Solo danos tres de estos, de este listado que te acabo de dar. A ver, mencionaste el tema de la honra, que me parece súper Ajá. importante, que habla justamente de una valoración especial, no es un valorar común, sino es una valoración un poco más profunda, si quieren, y eso es algo súper importante, porque traspasa la dimensión material, por decirlo así, del trabajo de alguien y también de alguna forma interviene en sus emociones y eso hace que respondan mejor. Eh, Reconocimiento, creo que sí es muy importante. Creo que a todos nos gusta ser reconocidos por nuestro trabajo. Entonces, reconocer el esfuerzo que están haciendo las demás personas es muy importante. Alguna vez escuché y decía, siempre considera que la persona que está haciendo algo está dando lo mejor de sí. O sea, puede ser que no, pero nosotros siempre deberíamos considerar que esa persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que puede. El ver de esta forma las cosas cambia totalmente nuestra perspectiva porque dejamos de juzgar y dejamos de ser poco empáticos con la realidad de las demás personas, sino que consideramos y decidimos creer que están haciendo lo mejor con las herramientas que tienen a su alcance y eso va a ayudar también a que la otra persona se sienta apreciada, valorada y reconocida por su trabajo y su esfuerzo. Y otra, la primera que dijiste, Miguel, no recuerdo, pero Creo que era me hizo clic. estatus o libertad, relaciones, Ok, aceptación. la libertad es uno de los temas también que me parecen súper importantes y que va un poco de la mano en lo que les comentaba de escuchar a las personas. Porque cuando tú eres escuchado, tú sientes que eres valorado, sientes que estás siendo reconocido y sientes que puedes aportar algo. Y yo creo que la libertad dentro de una organización significa eso, saber que yo puedo aportar con algo. Entonces, eso Claro. cambia totalmente la perspectiva de saber que no solo hago lo que me dicen, sino que yo puedo tomar la iniciativa y hacer algo adicional por mi organización. Ujú. Gracias, David. Gracias por tus aportes. Y le paso la palabra a Lisette para que pueda continuar. Gracias. Gracias. Buenas tardes, estimado David. Antes que nada quisiera acotar que también que las empresas que tienen empleados desmotivados también tienen menos rentabilidad y menos productividad, por lo cual es muy acertado el creer, escuchar y confiar en las personas. Muchas gracias por Ujú. sus consejos. A continuación le voy a hacer la apertura de la Gracias. pregunta. ¿Es posible asegurar que una organización posee una cultura exitosa cuando su cultura se encuentra alineada con la estrategia empresarial? Porque la cultura impulsa significativamente a la estrategia. Por ejemplo, en una empresa que tiene como estrategia la innovación, debe tener como creencias el trabajo en el equipo, deseo de aprender, de apertura a nuevas ideas, creatividad, entre otras. Desde su experiencia, ¿qué creencias o cultura recomendaría a nuevos emprendedores incorporar en sus empresas? Perfecto. Ok, para responder tu pregunta voy a hacer como un preámbulo en el sentido de que lo que comentaba Miguel es bastante cierto, que las empresas anteriormente, o creo que hasta el día de hoy, mantienen la mayoría una estructura jerárquica vertical bastante definida, por decirlo de alguna manera. Y en esta estructura hay dos problemas que particularmente creo que la hacen un poco ineficiente a los días que estamos, ¿no? Un tema es justamente esto de cuando hay una estructura jerárquica vertical bastante puntualizada, sí o sí, de alguna manera, el que está más arriba va a creer, entre comillas, que es mejor que los que están abajo. ¿Me explico? Va un poco ligado al tema de la meritocracia, que es otro campo totalmente eh, apartado del tema, pero si
es así, o sea, si alguien está más arriba que yo en una estructura, simplemente significa que algo está haciendo mejor o que algo está o que vale algo más que yo. ¿Me explico? Entonces, creo que esta idea en estas estructuras verticales es bastante sesgada y ya está desactualizada y creo que ya no va el día de hoy con los trabajos. Y el otro tema que considero que no es viable ya en este tipo de estructuras es que divides a las personas. Y el momento en que divides a las personas pierdes fuerza, porque cuando todos están apuntando hacia un mismo lugar es cuando todos vamos a ser más fuertes en conjunto. Entonces, si yo divido a una persona por un lado, por otro y por otro, todos empujando para su lado, por decirlo así, no vamos a tener el mismo impacto, la misma fuerza que podríamos tener todos hacia un mismo lugar. Y partiendo de esto, entonces yo valoraría muchísimo el tema del trabajo en equipos, del trabajo ahora en un solo equipo, mejor dicho, en donde no existe como tal la figura de un jefe, de un superior, sino que todos somos compañeros de equipo. Cuando todos somos compañeros de equipo, cualquiera puede tener la capacidad de tomar la rienda y de ponerse al frente del equipo. Y eso hace que si una persona que se supone que debe estar al frente por A o B circunstancia no puede dar el todo de sí. Alguien más puede abarcar ese lugar y puede seguir empujando a todo el equipo hacia el objetivo común. Y eso es muy importante porque eso hace que se debilite este tema de la dependencia de una sola persona. Entonces, cuando tenemos un equipo capacitado, donde todas las personas están o se sienten al mismo nivel, va cualquiera a poder tomar la posta de las cosas y sacar adelante. Y esto obviamente sí interviene o sí choca un poco con el ego de cada uno de nosotros, porque obviamente cada uno queremos de alguna forma estar al frente, pero cuando entendemos de que no, de que la organización no somos solo nosotros, sino es el equipo completo, cualquiera que tome la posta y pueda seguir empujando hacia el objetivo común, a la final del día es lograr lo que todos queremos. Entonces eso va a ser muy importante. Eh, yo creo que un tema práctico que podríamos llevar a cabo es justamente el tema de los espacios de trabajo, no tenerlos separados, como por ejemplo tener oficinas para los jefes, para el supervisor y puestitos de trabajo, cubículos para el pasante o el junior, sino que toda la oficina está abierta y de hecho más bien se establecen espacios de trabajo como las salas de reuniones que conocíamos normalmente, en donde cada equipo puede trabajar allí en lo suyo y todos están compartiendo ideas, todos están gestionando sus ideas y están sacando adelante el trabajo. Entonces, me parece que dentro de la cultura organizacional y una nueva cultura, este tema de tener oficinas o espacios abiertos es súper importante para que cualquiera pueda ocupar ese espacio físico como tal y pueda ser parte de hacer fuerza en lo objetivo común que todos queremos. Sí, en verdad concuerdo con usted que las nuevas empresas de innovación y bueno, en este mundo cambiante, bueno, la mejor cultura que podemos tener es espacios abiertos donde se maneje la sinergia entre los empleados. Le agradecemos mucho por su colaboración para desarrollar este interesante podcast. Muchas gracias. No, yo encantado, les agradezco más bien a ustedes por la invitación y cuando podamos compartir ideas, pues con mucho gusto aquí estoy para servirles. Hasta un nuevo podcast. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches, hasta luego.